Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 168ª jornada de las 1001 noches. Ella, Sherezade, dijo, y salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo sin saber lo que hacía, y de tal suerte llegó a orillas de un gran río, presa de la desesperación, y diciéndose, ¿dónde hallarás tu palacio, Aladino, y a tu esposa, Badrul Budur, oh pobre? ¿A qué país desconocido irás a buscarla si es que está viva todavía? ¿Y acaso sabes siquiera cómo ha desaparecido? Y con el alma oscurecida por estos pensamientos y sin ver ya más que tinieblas y tristeza delante de sus ojos, quiso arrojarse al agua y ahogar allí su vida y su dolor. Pero en aquel momento se acordó de que era musulmán, un creyente, un puro, y dio fe de la unidad de Alá y de la misión de su enviado, y reconfortado con su acto de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua, se dedicó a hacer sus abluciones para la plegaria de la tarde. Y se puso en cuclillas a la orilla del río y cogió agua en el hueco de las manos y se puso a frotarse los dedos y las extremidades. Y he aquí que al hacer estos movimientos frotó el anillo que le había dado en la cueva el magrebí. Y en el mismo momento apareció el efrit del anillo que se prosternó ante él diciendo, aquí tienes entre tus manos a tu esclavo, ¿qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. Y Aladino reconoció perfectamente por su aspecto repulsivo y por su voz aterradora al efrit que en otra ocasión hubo de sacarle del subterráneo, y agradablemente sorprendido por aquella aparición que estaba tan lejos de esperarse en el estado miserable en que se encontraba, interrumpió sus abluciones y se irguió sobre ambos pies y dijo al efrit, oh efrit del anillo, oh compasivo, oh excelente, Alá te bendiga y te tenga en su gracia, pero apresúrate a traerme mi palacio y mi esposa, la princesa Badrul Budur. Pero el efrit del anillo le contestó, oh dueño del anillo, lo que me pides no está en mi facultad, porque en la tierra, en el aire y en el agua yo solo soy servidor del anillo, y siento mucho no poder complacerte en esto, que es la competencia del servidor de la lámpara. A tal fin no tienes más que dirigirte a ese efrit y él te complacerá. Entonces Aladino, muy perplejo, le dijo, oh efrit del anillo, en ese caso, y puesto que no puedes mezclarte con lo que no te incumbe, transportando aquí el palacio de mi esposa por las virtudes del anillo a quien sirves, te ordeno que me transportes a mí mismo al paraje de la tierra en que se halla mi palacio, y me dejes sin hacerme sufrir sacudidas debajo de las ventanas de mi esposa, la princesa Budur. Apenas había formado Aladino esta petición, el efrit del anillo contestó con el oído y la obediencia, y en el tiempo que se tarda solamente en cerrar un ojo y abrir un ojo, le transportó al fondo del Magreb en medio de un jardín magnífico donde se alzaba, con su hermosura arquitectural, el palacio de Badrul Budur, y le dejó con cuidado debajo de las ventanas de la princesa y desapareció. Entonces, a la vista de su palacio, sintió Aladino el dilatársele el corazón y tranquilizársele el alma y refrescársele los ojos, y de nuevo entraron en él la alegría y la esperanza, y de la misma manera que está preocupado y no duerme quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno, así Aladino, a pesar de sus fatigas y sus penas, no quiso descansar lo más mínimo, y se limitó a elevar su alma hacia el Creador para darle las gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las criaturas limitadas, tras de lo cual se puso muy en evidencia debajo de las ventanas de su esposa Badrul Budur. Y he aquí que desde que fue arrebatada con el palacio por el mago magrebí, la princesa tenía la costumbre de levantarse todos los días a la hora del alba, y se pasaba el tiempo llorando y las noches en vela, poseída de tristes pensamientos en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo bien amado, además de todas las violencias de las que le hacía víctima el maldito magrebí, aunque sin ceder ella, y no dormía, ni comía, ni bebía, y aquella tarde, por decreto del destino, su servidor había entrado a verla para distraerla, y abrió una de las ventanas de la sala de cristal y miró hacia afuera diciendo, oh mi señora, ven a ver cuán hermosos están los árboles y cuán delicioso es el aire esta tarde. Luego lanzó de pronto un grito exclamando, ya Seti, ya Siti, he aquí a mi amo Aladino, he ahí a mi amo Aladino, está bajo las ventanas del palacio. En ese momento de su narración, Sherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 168ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.